Mañana esperamos y deseamos de que se añadan algunos más que estén de camino, pero sí, vamos a comenzar nuestro culto al Señor dando a Él las gracias por cómo el Señor nos cuida, cómo el Señor nos bendice, cómo estamos aquí sabiendo y considerando el cuidado del Señor sobre nuestras vidas, sobre nuestras casas y familias. Y no hay nada mejor que adorarle en este espíritu de gratitud que el Señor pone en nuestros corazones, considerando lo que el Señor es en nuestra vida y lo que tiene que seguir siendo en nuestra vida. Así que te invito a que te pongas en pie. Vamos a empezar orando al Señor de pie y poniendo este tiempo en las manos del Señor. Señor, te agradecemos por una vez más que estamos reunidos en tu nombre para adorarte, Señor, para exaltarte, para magnificar tu santo y glorioso nombre. Tú eres creador de los cielos y de la tierra. Los cielos, Señor, cuentan la gloria de tu nombre, Señor, y el firmamento anuncia las obras de tus manos, Señor. Estamos agradecidos por nosotros ser testigos de lo que tú eres en nuestras vidas, de lo que tú estás haciendo, y tenemos la confianza que tú seguirás haciendo en nuestras vidas. Es por ello que nos encomendamos en tus preciosas manos, para que tú en este tiempo, Señor, ponga este deseo, Señor, de adorar y engrandecer tu santo y bendito nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Buenos días. Aún de pie, vamos a leer juntos el libro de Primera Crónicas, capítulo 29, del versículo 10 al 13. Primero libro de Crónicas. Del capítulo 29, del versículo 10 al 13, un pasaje de exaltación a nuestro Dios y de alabanza del rey David. Dice así la palabra de Dios. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Amén, hermanos. Vamos a alabar el nombre de nuestro Dios. Amén. Preciosa tu vida.
cantaré cuán grande es Dios, todo lo verá, cuán grande es Dios. Día a día está, el tiempo está en él, principio y el fin, principio y el fin, la Trinidad en Dios, el Padre o Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios. Una vez más. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, todo lo verán, cuán grande es Dios. Amén. Vamos a continuar este momento de alabanza con más esta canción que dice que nuestro Señor es noble y es digno de toda alabanza. Amén. Noble sostén de la esperanza mía, Fuente bendita de la vida eterna, tan solo el alma que tus fuerzas fía, tiene paz, tiene paz, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré, mi sostén es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca
la lucha, desmayar podré. Si tú estás conmigo, y a la misma muerte. Temeré, porque mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar poder. Dura es la lucha, difícil la tarea, más numerosas de tu gran poder. Mi espíritu renueva una idea nueva de vencer, porque mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Amén. Amén, hermanos. Vamos a continuar este momento de alabanza leyendo también el libro de Crónicas, Primera Crónicas, mismo capítulo 29, del versículo 3 al 6. Primera Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 29, del versículo 3 al 6. Dice así la palabra de Dios. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. 3,000 talentos de oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro pues para las cosas de oro y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente. Amén. Hasta aquí la palabra de Dios. Dios utiliza personas como nosotros para sostener tu obra. Por eso, ahora, hermanos, es el momento de traer los diezmos de las ofrendas a la casa del Señor. Si tú has venido preparado para este momento, por favor, te sientas a traer estos recursos mientras cantamos una última canción. Qué grande amor Y redención es Cristo, no hay nada más que el cielo pueda dar. Mi rectitud, mi libertad y gozo, mi gracia es ser mi eterna y dulce paz. Me aferro a Él, es mi esperanza, vivo en Él, por siempre suyo soy. Asombroso es cantar, mío es en verdad, no soy yo, sino Cristo en mí.
más hay, más no soy olvidado, pues junto a mí el Salvador está. Si pienso gozoso en el abrazo, pues su poder en mí se mostrará. Me aferro a él, es mi pastor escudo, profundo mares me guiará. En la noche venció su victoria, brilló, no soy yo, sino Cristo en mí. No temeré, he sido perdonado. Seguro estoy en presencia y valor. Su sangre sufrió por mis pecados, resucitó, la muerte derrotó. Me aferraré, ya no soy condenado, es Jesús mi fiel intercesor. Hasta rompió libertad, Dios otorgó, no soy yo, sino Cristo en mí. Quiero seguir a Cristo mientras viva, pues prometió llevarme hasta su hogar. Estando aquí, renueva en mi vida, hasta llegar al gozo eterno. Me aferro a él, mi única esperanza, a Jesús, la gloria y el honor. Cuando al final de estos labios dirán, no soy yo, sino Cristo en mí. Cuando llega al final de estos labios dirán, no soy yo, sino Cristo en mí. Cuando llega al final, estos labios dirán, no soy yo, sino Cristo en mí. Amén, Señor. Gracias, Padre, te damos por este momento de alabanza. Gracias, Señor, porque no viene de nosotros, pero es tú en nuestras vidas. Tú nos transformas, Señor, para transformar este mundo. Y gracias, Padre, porque tú nos permites participar de tu obra, tanto sirviendo en la iglesia, pero también con los diezmos de las ofrendas, Señor. Gracias porque tú nos has bendecido y hoy podemos ofrendar y traer otra vez aquí a la casa del Señor los diezmos de las ofrendas. Te pido, Señor, que tú bendigas estos recursos y que sean utilizados para tu honra y para tu gloria, para el mantenimiento de esta obra y su procedimiento. Es esto que te pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy tenemos celebración de la Cena del Señor y siempre para nosotros es un privilegio, es una honra que podamos estar en este momento para poder acordarnos de lo que el Señor instituyó a su iglesia. Y a mí siempre me gusta recordar lo que nos dice la palabra del Señor en lo que concierne a tener la actitud correcta a la hora de participar de los elementos, tanto del pan como del vino.
Y no solamente en este momento, sino que nosotros también estamos haciendo de recordarlo desde el domingo anterior, el que nosotros vamos a celebrar la Cena del Señor, para que más y más aún nosotros nos dispongamos para este momento, porque no es un momento para tomarlo con prisa y pensando en otras cosas, sino realmente es un momento solemne, solemne porque es un momento en el que responsablemente nosotros vamos a participar del pan y del vino, considerando las palabras del Señor, lo que el Señor deseaba y quería que la Iglesia siempre estuviera recordando. De modo que me gustaría leer en 1 Corintios, en el capítulo 11, versículo 27 al versículo 33, lo que la palabra del Señor nos dice. 1 Corintios 11, del versículo 27 en adelante al versículo 33, la palabra del Señor dice así: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Hermanos, se ve de que la iglesia de Corintios no estaba teniendo esta responsabilidad, esta solemnidad de este momento para participar de los elementos. Había pecado encubierto dentro de la iglesia, había un desorden en el que el apóstol Pablo, inspirado por el Señor, tiene que corregir estas actitudes dentro de la iglesia y de paso también decir cómo presentarse a la hora de participar para tomar del vino y comer del pan, para que no se lo tomaran a risa, a broma este momento. Hermano, y de igual manera nosotros tenemos que buscar del Señor el participar dignamente y no indignamente, como la palabra del Señor nos dice en el versículo 27, porque la palabra del Señor es clara aquí cuando dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese o examínate, si te gusta más esta palabra, examínate cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Esto es lo que nosotros vamos a hacer ahora, en este momento de contrición, de examinarnos, de probar nuestros corazones delante de la presencia del Señor, en este momento de oración silenciosa, para que nosotros pidamos perdón al Señor por nuestros pecados y podamos participar del pan y del vino dignamente y no indignamente. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias una vez más por este momento y te pedimos, Señor, de que tú nos bendigas en el deseo, en la actitud, en el buscar de tu presencia, Señor, siempre en santidad, porque tu palabra dice que nadie te verá si no es con santidad. Y, Señor, deseamos verte y verte obrando en cada una de las cosas que necesitamos de ti en nuestra vida, Padre. Ante todo, no perdiendo de vista el crecer espiritualmente, el madurar espiritualmente, Señor. Queremos conocerte más, Señor. Y el pecado siempre va a impedir esto de nosotros, Señor. Ayúdanos, sé con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, son invitados a participar
del pan y del vino para tomar y comer el pan en este tiempo, todos aquellos que han sido bautizados en una iglesia evangélica. Da igual que no sea la iglesia presbiteriana, puede ser otra iglesia evangélica. Lo importante es que nosotros sepamos de que tú perteneces a una iglesia como miembro, una iglesia evangélica, que estás en paz, que estás en comunión con esta iglesia, que no tienes nada pendiente, algo que te impida participar en comunión, porque esto es lo que significa cuando participamos también del pan y del vino, que estamos en comunión con el Señor y con la iglesia. Así que si hay una disciplina, algo que te impida de participar del pan y del vino, pues te pedimos que te abstenga y que solucione esta situación, o si está en un proceso disciplinario, te espere hasta que se te levante esta disciplina y puedas participar del pan y del vino. Dicho esto, hermanos, pues vamos a pasar en estos momentos a lo que es el elemento del pan y consagrarlo al Señor. La palabra del Señor nos dice que la noche que fue entregado, nuestro Señor Jesucristo tomó el pan y después de haber dado gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos. Esto es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a orar también consagrando este elemento del pan para el uso que tenemos, que es de comerlo, de comer el pan acordándonos de que nuestro Señor fue entregado en la cruz por nosotros. Señor, te damos las gracias por este pan, Señor. Te pedimos, Señor, de que tú nos bendigas en este tiempo de comunión, en este tiempo, Señor, que celebramos, este momento, Señor, alrededor de la comunión que tu Espíritu Santo, Señor, manifiesta entre nosotros. Gracias, Señor, porque podemos recordar que tú, Señor, te entregaste por nosotros en la cruz del Calvario. Lo que estamos celebrando aquí es la victoria, Señor, de que tú venciste, Señor, la muerte, y que tú vivo estás, Señor, y que tú estás, Señor, con nosotros en medio de este momento, Padre. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor dijo a sus discípulos: tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. ¿Comemos? Seguidamente también el Señor tomó la copa de vino y dijo a sus discípulos: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto también en memoria de mí. Señor, te damos las gracias también por este vino que vamos a tomar. Lo consagramos a ti, Señor. Y, Señor, te agradecemos en medio de este momento por la sangre que tú derramaste en la cruz. Este vino, Señor, es símbolo, recordatorio de que tu sangre fue derramada en la cruz para expiación de nuestros pecados. Señor, tu palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecado. Era necesario de que tu sangre fuera derramada para perdón de nuestros pecados. Fue necesario, Señor, para que nosotros fuéramos comprados por esta sangre, porque somos redimidos por ti, Señor, por este motivo, porque tu sangre fue derramada. Este fue el alto precio que tú pagaste por nosotros, para nosotros vivir ahora para ti, Señor. Vivir ya no más para el pecado, siendo esclavos del pecado como éramos antes de conocerte, y ahora somos libres en tu nombre para servirte, para glorificarte y para vivir sabiendo cuál es tu voluntad para nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Bien, tomemos juntos también de la copa de vino. Muy bien, abrimos nuestras Biblias. Tenemos ahora el tiempo, el momento de leer la palabra del Señor y seguir adorando al Señor por medio de lo que vamos a escuchar de la palabra del Señor y vamos a ser ministrados por medio de ella. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, y vamos a leer a partir del versículo 8 hasta el versículo 20. Este ventilador, si queréis, se puede coger y poner un poco más al medio, porque puede ser que después sintamos un poco más de calor, así que tenemos que apañarnos con lo que tenemos de ventiladores. Muy bien, pues vamos a orar una vez más por la palabra del Señor, para que el Señor nos bendiga en este tiempo también. Señor, te agradecemos por este momento en el que vamos a leer tu palabra. Y Señor, deseamos que tú abras nuestros ojos para que podamos contemplar las maravillas de tu ley, como oraba así el salmista. Y Señor, te pedimos que tú nos enseñes, porque deseamos caminar en tus caminos, Señor. Deseamos, Señor, vivir para la gloria de tu nombre, porque sabemos que cuando vivimos para ti, Señor, nosotros, Señor, estamos gozosos, nosotros estamos bendecidos, nosotros estamos viendo, Señor, cómo tu presencia viene con nosotros y somos más cercanas a esta realidad de que tú no nos dejas, que tú no nos desamparas, Señor. Ayúdanos, Señor, a que podamos entender y comprender tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor a partir del versículo 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó de Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto.
Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor, y el Señor siga bendiciéndola, esta palabra, en nuestros corazones. Hermano, ¿cuántos de nosotros hemos encendido alguna vez una cerilla, una pequeña cerilla, ¿verdad? Hoy día ya no es tan frecuente esto porque tenemos los mecheros eléctricos y esto es algo muy normal, y ya esto de hablar de cerilla, que se enciende una cerilla, es algo primitivo. Pero era algo tan sencillo que apenas le prestábamos atención, era algo que formaba parte de la rutina de uno, el encender una cerilla para lo que nosotros necesitáramos, como era encender lo que era el fogón para calentar cualquier cosa en esa hornilla. Sin embargo, esa pequeña llama de esa cerilla, si cae sobre el lugar adecuado, puede provocar un incendio, ¿verdad? Y eso lo podemos ver y comprobar, y somos testigos de ello al día de hoy, que una pequeña llama puede provocar un gran incendio, capaz de transformar por completo un bosque entero, ¿verdad?, que estaba bien, a lo que estamos viendo hoy día, que arrasa completamente ese pequeño fuego. Bueno, así ocurre con la palabra de Dios. A los ojos del mundo puede parecer un mensaje sencillo, incluso insignificante y pequeño por la poca importancia que muchos le dan a la autoridad de la palabra del Señor. Pero cuando el Espíritu se manifiesta con poder en estas palabras que acabamos de leer, cuando el Espíritu del Señor está en consonancia con lo que se está leyendo, con lo que se está enseñando, esto transforma vida. Y esto es necesario que tú lo recuerdes o que lo sepas si nunca lo has escuchado. Pero la palabra del Señor es palabra del Señor y está empoderada por su Espíritu para transformar vidas, familias y una iglesia por completo. Y todo lo que parece algo insignificante y pequeño, en las manos del Señor, con su poder, transforma el curso de la historia de una persona. Esto hizo Pablo en Éfeso. Esto no solamente lo hizo aquí en Éfeso, sino que nosotros estamos estudiando cómo Pablo, y vamos a ver cómo los apóstoles, en Hechos de los Apóstoles, están siguiendo este testimonio, este comportamiento de estar predicando siempre la palabra del Señor, porque esto transforma vidas. Hermano, durante 3 meses nos dice la palabra del Señor que con valentía estuvo predicando acerca del reino de Dios en medio de los efesios. No confiaba en su capacidad, y esto es bueno que nosotros lo entendamos y lo recordemos. El apóstol Pablo, cuando estaba predicando la palabra, no estaba confiando en sus habilidades, en su conocimiento, en ese bagaje que él tenía de cuando él era judío, y no era cualquier judío, era maestro de maestros por haber sido bien enseñado, como ya nosotros estudiamos, por un reconocido maestro del judaísmo que era Gamaliel. Hermanos, nosotros vemos que el apóstol Pablo era consciente que sus palabras eran palabras humanas que necesitaban del poder de Dios, del Espíritu Santo, para que esto realmente hiciera un antes y un después en la vida de las personas.
Hermanos, dice la palabra del Señor en relación a lo que estoy diciendo en 1 Corintios, en el capítulo 2, versículos 4 y 5, y ni mi palabra, dice el apóstol Pablo, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La palabra del Señor es poder de Dios. Hermano, el ejemplo aquí es que hay una lección importante para todos nosotros. Cuando vemos un cuadro extraordinario, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a un museo y contemplamos las obras de arte, los cuadros, los lienzos expuestos allí que nosotros vemos, nosotros no somos de alabar y de adorar el pincel que pintó esos cuadros. Nosotros vemos detrás del pincel al maestro que sujetó ese pincel y nosotros alabamos al artista, al que pintó el cuadro, no el instrumento que usó ese artista. Hermanos, nosotros entendemos que Pablo era un pincel en las manos del Señor. El apóstol Pablo era un instrumento en las manos del Señor y el poder, el artista es el Señor que obraba y que hablaba a través del apóstol Pablo. Hermano, esto es bueno nosotros reseñarlo porque nosotros somos y tendemos a admirar el instrumento y a olvidar a aquel que sostiene el instrumento. Lo repito. Nosotros tendemos a admirar al instrumento, a admirar a las personas, el nombre de la persona, y nosotros somos muy hábiles para olvidarnos quién está hablando a través de la persona. Nosotros deberíamos de estar alabando al Señor y no al instrumento. Él utiliza personas comunes para que quede claro que toda la honra pertenece únicamente al Señor de la gloria. Y el apóstol Pablo también lo dijo así, aquí en 1 Corintios 3, 5 al 7, que pues es Pablo y que es Apolo, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, sino Dios que da el crecimiento. Lo que nosotros podemos estar viendo aquí es que el apóstol Pablo está diciendo, mira, que no se trata de nosotros, que se trata de Dios. No soy yo, sino Cristo en mí, como nosotros hemos cantado antes. No se trata de nombres, de personas, sino que se trata de hablar de la persona de Cristo que empodera la vida de la persona para que nosotros, escuchando el mensaje de salvación, nosotros seamos transformados por el poder de Dios, no por el poder de la persona ni por la habilidad de la persona, porque esto no es nada si Dios no está actuando en esa misma persona. De modo que en el día de hoy nosotros vamos a ver, en base a lo que hemos leído de la palabra del Señor, que no se puede ejercer la autoridad de Jesús sin pertenecer verdaderamente a Él. Nosotros no podemos hacer nada si no estamos en Él, si nosotros no hemos creído en Él, si nosotros no lo hemos recibido a Él. Hermanos, los hijos de Seba habían visto a Pablo expulsar demonios. Pensaron, si repetimos las mismas palabras, obtendremos el mismo poder. Esto se trata solamente de repetir lo que nosotros estamos viendo en cómo Pablo está echando fuera demonios. Nosotros vamos a hacer lo mismo. Nosotros vamos a repetir lo que él está diciendo y ya está. Y aquí nosotros vamos a hacer lo mismo que él está haciendo. Hermano, no es suficiente, no es así. Nosotros tenemos que creer en el Señor y nosotros tenemos que recibir al Señor para que el Señor sea nuestro Señor, nuestro único y suficiente Salvador. Hermano, ¿qué dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es una cuestión de creer para salvación eterna. Esto es y se trata de recibir el señorío de Cristo para que Él sea el Señor que me gobierne a mí, a mi voluntad, y no siga yo haciendo lo que me dé la gana y usando a Cristo para lo que a mí me dé la gana.
Hermano, por eso el demonio responde: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quién sois? Dice aquí el diablo, aquí hablando, el enemigo aquí hablando a estos falsos creyentes, porque estaban usando el nombre del Señor, queriendo hacer lo mismo que estaban viendo en el apóstol Pablo. Hermano, por aquí nosotros vemos lo siguiente. El demonio conoce nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de vivir, nuestra manera de hacer las cosas en el día a día, aunque tú digas que eres cristiano, aunque tú digas que eres de Dios. Pero él observa, como estaba observando a Pablo, y a Pablo sí conocía, pero a ellos no lo conocían, de que tuvieran a Cristo en sus vidas para poder obedecer lo que estos hombres sin Cristo querían hacer con Cristo, usando a Cristo, aprovechándose de creer en Cristo, pero no viviendo como Cristo le estaba enseñando. Muchos quieren las bendiciones de Cristo, podríamos poner aquí un eslogan. Muchos quieren las bendiciones de Cristo sin el señorío de Cristo. Estos eran estos hombres. Muchos quieren las bendiciones de Cristo sin ser guiado, sin ser llevado por el señorío de Cristo. Quieren que Jesús les ayude, pero no quieren obedecerle. Por eso el enemigo que está de ojos abiertos está observando cuál es el comportamiento de aquellos que, aún diciendo que son de Cristo, no viven como Cristo. Hermano, esto es como encontrar una tarjeta tirada en el suelo, una tarjeta bancaria. Uno intenta usarla, pero lógicamente esa tarjeta tiene dueño. Y tiene dueño porque nos recuerda de que tiene un número PIN para uso privado, personal, que esa tarjeta tiene. Hermano, así ocurre con Cristo. No podemos usar su nombre para nuestros intereses porque no lo hemos hecho nuestro al Señor de la gloria. No lo hemos hecho nuestro al Señor de la gloria. Él no vino para cumplir nuestro sueño. Te lo repito de nuevo, porque muchas veces se piensa de que, bueno, yo le pido al Señor que haga esto y el Señor me lo va a dar, porque el Señor me tiene que conceder todo lo que yo le pida. Bueno, ni siempre es de esta manera que tú lo formulas. Tú vas a recibir del Señor lo que el Señor tiene preparado para ti. Tú estás al servicio del Señor y el Señor no está al servicio tuyo. Yo soy siervo del Señor, pero tú no puedes hacer de que el Señor sea siervo tuyo para obedecerte a lo que tú quieres que el Señor haga en tu vida. Nosotros estamos aquí para conocer la voluntad de Dios y para nosotros seguir en obediencia la voluntad de Dios. Porque no hay nada mejor que conocer y vivir la voluntad de Dios, que es buena, es perfecta y es agradable. Así que, hermano, no hagas del Señor el que el Señor te cumpla tus deseos, porque Él no vino para otra cosa que no fuera también reconciliarte con Dios por medio de Jesucristo. Por eso nosotros predicamos a Cristo, porque lo que tú necesitas conocer es a Cristo para que, conociéndolo, tú creas y tú te arrepientas de tus pecados y ponga tu vida en las manos del Señor para que Él sea el Señor de tu vida. Aquí no se trata de comportarse como cristiano. Aquí no se trata de decir, bueno, yo voy a hacer las cosas de cristiano para que las cosas me vayan bien. No, tampoco se trata de eso. Hay muchos que haciendo cosas de cristiano, y no me refiero a muchos como personas comunes, sino personas que son pastores, maestros, que haciendo cosas de cristianos no estarán en la presencia del Señor el día de mañana. Y a algunos se le puede estar rizando el pelo y decir, wow, ¿y eso cómo es? Eso yo no lo entiendo.
Bueno, mira lo que dice la palabra del Señor en este texto tan conocido de Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, el que nosotros hablemos no quiere decir, y cuando digo hablemos como cristianos, no quiere decir que esto te garantice que seas cristiano, según dice este texto de la palabra del Señor. Hermano, nosotros no podemos aprovecharnos del Señor para nuestra conveniencia. Nosotros no podemos aprovecharnos del Señor, de conocer al Señor para nuestra conveniencia, para lo que yo quiero que el Señor haga en mi vida. No, tú estás para conocer al Señor y para creer en Él de la manera que el Señor designa en su palabra, en arrepentimiento y poniendo la fe única y solamente en Cristo nuestro Salvador. Hermanos, fuera de esto todo es negociar con Cristo y eso es abominación. Hermanos, ¿se acuerdan de Simón el Mago? En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, versículo 18 al 23, Simón vio que el Espíritu Santo era dado mediante la imposición de manos por los apóstoles. ¿Y qué hizo él? Simón cogió, intentó comprar ese poder con dinero y habló con Pedro y le dijo, mira, yo quiero comprar esto, yo quiero tener lo tuyo, yo quiero usar lo que tú estás haciendo, yo quiero tenerlo también. Hermano, Pedro respondió con enorme firmeza y le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Simón quería ese poder pensando que se podía comprar. Pero no había comprendido, hermano, la gracia. Quería los beneficios de Dios sin someterse verdaderamente a Dios. Muchos quieren los beneficios de Dios, pero sin someterse a Dios. No están dispuestos a vivir como Dios enseña en su palabra. Quieren que uno sea bendecido, que mis sueños sean bendecidos, que mis proyectos sean bendecidos, pero a la misma vez yo no quiero vivir como el Señor me dice. No quiero ser obediente. Hermano, pero no habían visto todavía lo que es la presencia del Señor porque no habían recibido a Cristo en su corazón. Hermano, esto se trata de llamado y llamado del Señor. Hermano, dice Dietrich Bonhoeffer, cuando Cristo llama a un hombre, le ordena venir y morir. Y esto es lo que está pasando en muchos que están dispuestos a venir al Señor, pero no quieren morir al viejo hombre, a la manera de pensar, a la manera de vivir que tenían antes. Yo quiero ser bendecido, yo quiero seguir guiado por el Señor, pero yo no quiero mortificar mi vida. Hermano, te pregunto, ¿quiero realmente seguir a Cristo o solamente quiero que Cristo me acompañe en el camino que yo he escogido? Porque muchas veces nosotros hacemos planes, andamos nuestros planes y después le obligamos al Señor a venir conmigo. Empezamos al revés la ecuación. Yo tenía que haber pensado primero, haber orado primero, haber compartido en oración al Señor lo que yo pienso, mis planes que quiero hacer. Y Señor, ¿tú qué piensas? Señor, ¿tú qué tienes preparado para mí? ¿Se acuerdan del rey David? Cada vez que iba a enfrentar a un enemigo en batalla, él oraba primero y decía, Señor, ¿es de tu voluntad o no es de tu voluntad que yo entre en guerra con estos enemigos? Cuando recibía del Señor, sí, quiero que entres en guerra contra ellos, él entraba en guerra. Hermanos, nosotros muchas veces lo hacemos al revés. Nosotros empezamos el plan, empezamos a vivir lo que pensamos que es bueno para mí, para mi casa, y después quiero meter a Dios en mi ecuación. Lo quiero forzar a que me bendiga en aquello que yo he decidido sin Cristo. No es así. Hermanos, nosotros, si somos de Cristo, si estamos en Cristo,
Nosotros vivimos para que Cristo nos gobierne y para que Cristo esté en el control de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros hemos entendido esto que dice la palabra del Señor en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es lo que nos dice la palabra del Señor. Lo importante de lo importante es, tú te sientes con Cristo, tú ves que Cristo está contigo y que reina en tu vida, entonces serás guiado por Él. Y serás guiado por Él antes de tomar una decisión para compartírselo a Él. Para decirle, Señor, ¿qué piensas? Señor, ¿cuál es tu voluntad en medio de esto que se me ha ofrecido? ¿Es para seguir lo que tú tienes para mi vida? ¿Es esto o no? Segundo principio que nosotros podemos ver aquí en la palabra del Señor, Dios glorifica el nombre de su Hijo desenmascarando la falsa espiritualidad. Dios glorifica el nombre de su Hijo desenmascarando la falsa espiritualidad. ¿Qué es lo que pasó aquí? En el versículo 17 de la palabra, nosotros vemos cómo fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. ¿Saben por qué? Porque ese espíritu, ese demonio que habló y dijo que a Pablo conocían, pero a ellos no lo conocían porque no lo reconocían como que el Señor fuera el Señor de sus vidas, dice que ese espíritu, o esos espíritus que estaban dentro de este endemoniado, como que saltó sobre ellos, sobre esos falsos discípulos, y dominándolo pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudo y herido. O sea, lo que nosotros decimos al día de hoy en toda regla, esos espíritus le dio una gran paliza a estos falsos discípulos. Esos demonios le dio una gran paliza a estos falsos discípulos que usaron el nombre del Señor para sus propios planes. Esto fue una humillación a los hijos de Sceva. Hermano, Lucas, el autor de esta carta, deja de hablar de ellos automáticamente, de estos hijos de Sceva, estos falsos discípulos o apóstoles, podríamos llamar ahora en este contexto, y toda la atención pasa a Cristo. Hermano, la gente tuvieron temor, todos ellos vieron cómo el Señor había desenmascarado la falsa espiritualidad de estos falsos apóstoles. Y tuvieron temor todos ellos y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Hermano, ese temor no era pánico, era reverencia. Hermano, ellos habían presenciado que aquí se habían como disfrazado de apóstoles cuando realmente no eran apóstoles. Esto es tan sencillo como uno coger un uniforme de policía y ponérselo y decir que es policía sin tener la formación, sin haber sido reconocido como autoridad, y ya no solamente por lo que es la indumentaria, la vestidura de policía, sino por todo lo que es el recorrido de formación y reconocimiento de ser un policía. Hermano, esto es lo que pasó aquí, justamente. Y las personas, al ver que realmente no eran verdaderos apóstoles, reconocieron quién era verdadero apóstol, que era el apóstol Pablo y los que estaban con él. Hermano, la apariencia puede engañar a los hombres, pero la realidad termina saliendo a la luz. La apariencia puede engañar a los hombres, y muchas veces en estos tiempos nosotros vemos mucha gente que dicen ser que son, y son apariencias de lo que no es. Son falsos maestros. Son lobos disfrazados de ovejas, como nos dice la palabra del Señor. Hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado en nuestros tiempos, a mirar, a observar bien, a discernir bien antes de nosotros escuchar a personas que tienen intereses que no son los mismos intereses de aquellos que son de Cristo.
Hermano, y esto no es solamente un problema de nuestra sociedad. La Biblia nos muestra que también puede ocurrir dentro de la propia comunidad de creyentes. Nosotros tenemos que tomar cuidado, y yo me acordaba en Hechos 5, de Ananías y Zafira, habiendo convenido todo en entregar sus posesiones en este tiempo. Ananías y Zafira dijeron que lo estaban entregando, pero realmente no lo estaban entregando. Realmente estaban disimulando el ser más espirituales, o ser espiritualmente hablando mejor que otros. La palabra del Señor nos dice que ellos cayeron muertos, tanto uno como el otro, por engañar al Espíritu Santo, por hacer burla de las cosas sagradas de Dios. Hermanos, nosotros no somos, o por lo menos intentamos de ser claros para nosotros, no jugar con el nombre del Señor, para nosotros no poner el nombre del Señor de cualquier manera en nuestra boca y vivir después como nos da la gana. Acuérdate que el Señor te ve, pero también el enemigo sabe cómo tú estás andando, para reconocer si tú eres cristiano o no eres cristiano por tu manera de vivir. Dicho en otras palabras, y este jueves estábamos hablando en el culto de oración sobre este versículo, y esto es un mandamiento: no tomarás el nombre del Señor en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. Hay consecuencias para el que vive una doble vida, si lo quieres entender así. Hay consecuencias y hay problemas para aquel que usa, que toma el nombre del Señor como algo utilitario. Yo me baso de Él para que el Señor me dé lo que yo quiero, ¿verdad? Y yo vivo como me da la gana. No, esto no es. Te estás equivocando y vas a pagar las consecuencias. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Hermano, este pasaje nos invita a examinarnos. No basta con decir que somos cristianos. La pregunta es: ¿estoy honrando el nombre de Cristo? ¿Estás honrando el nombre de Cristo? ¿Qué ve el enemigo cuando te ve tu vida? ¿Que eres de Cristo o que eres un falso cristiano que estás haciendo aquí un paripé en medio de nosotros y que después vive tu vida como te da la gana? Y que cuando abres la boca parece que sale culebra y sale de todo de tu boca. Y que blasfemas, y que haces cosas, y que dices cosas que si estuviéramos delante, nosotros nos daría vergüenza de decir que vienes y te reúnes con nosotros en la iglesia. Porque lo que el Señor conoce de ti, lo conoce también el enemigo. Hermano, y por último, y aquí se da lo mejor de lo mejor cuando desenmascara el Señor a aquellos falsos apóstoles. La palabra del Señor nos lleva a considerar el verdadero arrepentimiento que produce una transformación visible. Y esto es lo que pasa con aquellos que tenían práctica ocultista, práctica que todo el mundo conocía y que después de haber escuchado la palabra de verdad se arrepienten de sus pecados. En el versículo 18 nos dice la palabra del Señor: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Hermanos, después del temor que se extendió por todo Éfeso, Lucas describe una escena aquí extraordinaria. Muchos, dice la palabra del Señor, de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Mira y observa el orden. El orden aquí es, primeramente, no comenzaron quemando los libros. Primeramente, no comenzaron quemando los libros. Primero vinieron, después confesaron y finalmente abandonaron aquello que los mantenía atados. No comenzaron quemando los libros. Primeramente vinieron, después confesaron y finalmente abandonaron. Este es el arrepentimiento que nos habla aquí la palabra del Señor. Eso es el arrepentimiento bíblico. No consiste únicamente en una tristeza por el pecado,
tampoco en una emoción pasajera producida por un sermón, porque yo he escuchado a muchos que dicen, me ha gustado el mensaje de fulanito, de menganito, de tal predicador, pero después uno ve que no produce un arrepentimiento en el corazón. A ti te puede gustar, a ti te puede llamar la atención un mensaje predicado, pero el quid de la cuestión, lo interesante de escuchar un mensaje es lo que produce, y lo que debe de producir en el corazón del que escucha es arrepentimiento. Es que te confronte la palabra de verdad para que tú te des cuenta de que ni todo lo que tú haces es correcto y que hay cosas que tú te tienes que arrepentir porque tú estás siendo ministrado por la palabra del Señor para que te arrepientas, para que confieses tus pecados y para que te reconcilies con Dios. El evangelio predicado es hablar de arrepentimiento. Es una buena noticia que lleva consigo el arrepentimiento. Si no, no sería un evangelio verdadero. Hermano, escuché esta cita y la escribí, me pareció muy interesante de compartir. El arrepentimiento es la obra de Dios en el corazón por la cual una persona convencida por el Espíritu Santo convencido por el Espíritu Santo de la gravedad de su pecado, cambia su manera de pensar acerca de Dios, de sí mismo y del pecado. Se aparta de él con dolor sincero y se vuelve a Cristo con una decisión firme de vivir en obediencia a su voluntad. Esto se tiene que producir en la vida de aquel que ama a Cristo y que descubre cosas que Dios ama y que yo no estoy amando y que me está señalando a mí que yo estoy caminando en un camino que a Dios no le agrada y que yo me tengo que arrepentir para vivir de la manera que el Señor me enseña. Hermano, un ejemplo de lo que estamos aquí hablando, yo me acuerdo de Zaqueo, ¿se acuerdan? En Lucas 19, él conoció a Jesús, tuvo un encuentro con el Señor, nadie le pidió que devolviera el dinero, nadie le impuso una penitencia, su corazón transformado produjo una respuesta visible. Su corazón transformado por el Evangelio produjo una respuesta visible por todos los que estaban cerca. Dijo, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Hermano, Jesús no dijo, vale, pues ahora que has hecho esto, ahora te voy a salvar. Ahora te salvaré porque has cambiado. No fue ese el orden. No fue ese el orden. Él primeramente creyó en el Señor, él se dio cuenta de lo que había hecho mal, y él mismo cogió y dijo que devolvería cuadriplicado todo lo que había tomado de más de las personas. Hermano, esto es una vida que deja claro que ya no vive uno, sino vive Cristo en uno. Esto es una evidencia de que Cristo es el que está tomando el control de la vida de uno. Como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, nosotros tenemos que estar de manera constante mortificando nuestros pecados. John Owen, sé constante en dar muerte al pecado, o el pecado estará constantemente dándote muerte. Nosotros estamos siempre tentados a que reine, gobierne nuestra vida el pecado, y nosotros tenemos que hacer lo contrario. Nosotros tenemos que estar dando constantemente muerte al pecado, porque de lo contrario, si no lo hace, el pecado estará constantemente dándote a ti muerte. Hermano, y ya para concluir, la palabra nos dice aquí que crecía porque estaba transformando vida. Hermano, aquellos hombres y mujeres, José Luis, están esperando ahí. Aquellos hombres y mujeres no solamente dijeron que habían creído, su arrepentimiento se hizo visible, habían encontrado en Cristo un tesoro tan grande que estuvieron dispuestos a abandonar aquello que antes dominaban sus vidas. Hermano, por eso podemos decir, la conversión no se demuestra solamente por lo que decimos,
haber creído, sino también por aquello que estamos dispuestos a abandonar, porque ahora Cristo es nuestro mayor tesoro. Lo repito. La conversión, el que tú creas el mensaje de salvación, el Evangelio, no se demuestra solamente por lo que decimos haber creído, sino también por aquello que estamos dispuestos a abandonar, porque ahora Cristo es nuestro mayor tesoro. ¿Se acuerdan de la perla de gran valor encontrada? La persona pues cogió y se deshizo de todo, ¿verdad? De lo que había sido depender de sus tesoros, porque en comparación a esa perla de gran valor, nada podía igualarse a ese valor que sí tenía esa perla. Él vendió todo lo que tenía para adquirir esa perla de gran valor. Hermano, el Evangelio de Salvación es así para el que descubre la verdad que va a reinar y que le va a dar la libertad que no se la puede dar ninguna otra cosa que no sea el Evangelio que nosotros hemos creído. Hermano, lo que tú amas, lo que tú admiras, eso es lo que te va a controlar y vas a estar dispuesto a rechazar todo lo demás para que te gobierne solo y exclusivamente Cristo. Hermanos, si Cristo es verdaderamente nuestro Señor, entonces podemos descansar en esta certeza. Nosotros somos de Jesús. Esta es la certeza que nosotros tenemos, aquellos que hemos creído y vivimos de acuerdo a la voluntad del Señor. Y hay todavía personas que no han tomado esta decisión y el Evangelio sigue siendo predicado y sigue siendo una invitación para que aquellos que no han creído en el Señor puedan creer en respuesta a este mensaje y tomen la mejor decisión de su vida de poner la vida suya en las manos del Señor para que el Señor los gobierne desde ahora hasta la eternidad. Amén. Pues vamos a entonar juntos, antes de terminar en oración, grata certeza somos de Jesús, abriendo este espacio también para que aquellos que están o no están en el Señor puedan tomar esta decisión para la gloria de su nombre. Amén, hermanos. Pido que pónganse de pie y vamos a cantar esta historia. Canta esta historia, cantando así. Cristo en la cruz fue muerto por nosotros y hoy podemos cantar que tenemos una grata certeza que somos de Jesús. Amén. Grata certeza, soy de Jesús, heredero de eterna salud. Su sangre pudo mi alma librar de vida eterna y darme la paz. Esta es mi historia y es mi canción. Gloria a Jesús por su salvación. Para mí fue su redención. Bendita historia, bella canción, siempre sumiso a su voluntad. Gloria celeste empiezo a gustar. Cuanto más cerca sigo al Señor, más goza mi alma su amplio perdón. Este es
mi historia y es mi canción. Gloria a Jesús por su salvación. Para mí fue su redención. Bendita gloria, bella canción. Siempre confiando en Él, me encuentro en Jesús. Paz, alegría, descanso y salud. Del cielo mi alma llega a gozar, mientras a Cristo logra mirar. Esta es mi historia y es mi canción. Gloria a Jesús por su salvación. Para mí fue su redención. Bendita gloria, bella canción. Esta es mi historia y es mi canción. Gloria a Jesús por su salvación. Para mí fue su redención. Bendita gloria, bella canción. Bendita gloria, bella canción. Señor, te damos las gracias porque los que somos tuyos, Señor, podemos, Señor, cantar y cantar con alegría, con amor, con esperanza, Señor, de saber de que vamos a seguir siendo cuidados, guardados, y también, Señor, estamos con el deseo de conocer más de ti, Señor, conocer tu voluntad para que nosotros vivamos de acuerdo a lo que tú tienes, Señor, preparado para nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir obedientemente a tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener el deseo de vivir en adoración permanente a tu nombre, porque, Señor, tú nos das todo lo que necesitamos, Señor. Estamos agradecidos por cuánto, Señor, tú nos bendices, Señor. Señor, sigue con nosotros ahora en este tiempo que vamos a tener luego de estar confraternizando unos con los otros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con tu iglesia, Señor, aquí presente, desde ahora y hasta la eternidad. Amén, Señor. Amén, hermanos.